provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Patrimonio de todas las culturas, desde la prehistoria la mitología ha tenido la capacidad creadora de dioses, héroes, fuerzas cósmicas, todo tipo de seres imperfectos y perfectos y alegorías que constituyen el fantástico mundo cultural mitológico del ser humano. Esta noche, en su retorno a Mundo Insólito Radio, nuestra bruja particular Concha Vara nos llevará con su escoba voladora por la historia, los mitos y las leyendas de la comunidad foral de Navarra. Concha, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Habíamos iniciado un camino, si recuerdas, antes de este parón, que, bueno, pues a lo largo y ancho de la geografía nacional española, sobre la mitología, mitos y leyendas, ¿no? Y nos habíamos quedado en la parte esa de que nos íbamos a enfocar en el próximo programa, que es este, en la comunidad de Navarra, Concha. La comunidad de Navarra, en el reino de Navarra. Uh-huh. Que es tierra de leyenda y de aquelarres a la luz de la luna. Y bueno, es inevitable hablar de las historias del reino de Navarra y no mencionar, pues eso, los aquelarres. Uh-huh. Y hoy nos vamos a ir, Juan Carlos, a Chareta. Chareta. ¿Vale? Que es Chareta, bueno, se escribe con X. Es conocido como el Valle de las Brujas, ¿vale? Nos encontramos en Urdax, que está muy cerquita del Valle del Bastán, también en Zugarramurdi. Estas comunidades, municipios son de Navarra, uh-huh. Y también lo componen Ainhoa y Zara, que ya pertenecen a Francia. Lo que pasa que todo este conjunto pues forma parte de Chareta, y Chareta pues es tierra de brujas, donde se celebraban pues los aquelarres, sobre todo en las cuevas de Zugarramurdi o en las campas de Urdax. En la cueva de Zugarramurdi, la naturaleza, pues la mitología, pues habitan juntas, ¿no? Cuenta la leyenda que en los aquelarres se celebraban fiestas rituales en honor a las fuerzas de la madre naturaleza, antiguos rituales que fueron juzgados como culto satánico por la Inquisición. De ahí aquella cacería de brujas, ¿no? En la historia de la Inquisición española. Estas celebraciones paganas pues dieron lugar a un proceso inquisitorial, pues donde fueron presentadas pruebas de que en Zugarramurdi se realizaban actos donde se ejercía brujería, ¿sabes? Uh-huh. En el año 1610, 31 vecinos de Zugarramurdi y Urdax fueron procesados por el Tribunal de la Inquisición de Logroño, que es donde se encontraba esta sede, ¿no? Estaban acusados de adorar al diablo mediante reuniones o aquelarres y por prácticas de brujería y otra hechicería. Aquí nace un proceso que es conocido como el auto de fe de Logroño. Pero, Juan Carlos, vamos a contar la historia, ¿no? De cómo empieza esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió realmente aquí, no? Vamos a ello, sí. Porque aquí hubo una mujer joven, tenía 22 años, se llamaba María de Ximildegui, y bueno, esta chica fue la culpable de desencadenar aquella caza de brujas. A María pues le gustaba practicar la brujería. Con 16 años, su padre la llevó a trabajar a Francia y allí conoció a otra chica llamada Catalina, que la inició en el mundo de los rituales. Se cuenta que María tuvo que renegar de Dios y de la Virgen para acudir a los aquelarres, ¿no? Fíjate tú, Juan Carlos, que ya hacía 4 años que en Francia se había comenzado a perseguir a las brujas. De hecho, allí hubo llamaron a 80 personas, en la hoguera, en Francia, uh-huh. ¿Sabes? Pero claro, eso date cuenta de que sí, por el norte de España ya se tenía noticia de lo que estaba ocurriendo en Francia, pero bueno, en España la verdad que en aquella época todavía no se hablaba de brujería, que no quiere decir que existiera, ¿no?
porque eso ya sabes que viene de antaño, de los paganos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el año 1608, con 20 años, María regresa a Zugarramurdi y cuenta que todo su tiempo en Francia pues lo había dedicado a la brujería. Ella lo cuenta sin problema, ¿no? Que ella además era ya una maestra de brujas, que volaba en escobas, que bailaba con el diablo, etcétera, ¿no? Y parece que esta niña pues formó un grupito de amigas y realizaban pues reuniones donde hacían pócimas que se las untaban en el cuerpo, ¿no? Estas pócimas contenían sustancias alucinógenas, bueno, en fin, ¿no? Los famosos aquelarres porque realizaban en las cuevas, ¿no? Yo ya comenté en su día que a causa de esta hierba alucinógena es lo que les hacía a las brujas volar, ¿no? Y por eso decían que volaban en escobas, ¿no? Ya que se montaban desnudas encima de aquellas escobas hechas de hierbas y de paja, se ponían desnudas a bailar o a danzar alrededor del fuego, y las hierbas pues a través de los genitales pues entraban en el cuerpo y imagínate, ¿no? El colocón que cogían. Bueno, pues María hizo mucha amistad con una vecina, María de Jureteguía, otra María, de su misma edad, por cierto, que esta vecina, bueno, pues estaba casada, ¿no? Estaba casada con un chico y la verdad, Juan Carlos, que no se sabe a ciencia cierta, y lo que ocurrió fue que María, la que llegó de Francia, se enamoró del marido de su amiga, o que se vio descubierta por gente del pueblo y quiso pues arrepentirse de todo lo que había hecho en cuanto a brujería, ¿no? Para quitarse el problema de encima, pues no se le ocurrió otra cosa que acusar de brujería a su amiga, a su vecina, a María de Jureteguía, ¿vale? A ella, bueno, y a su marido, ¿eh? Este matrimonio, al sentirse presionados por las acusaciones, pues señalaron también como bruja a una tía suya, ¿no? María de Chipía. A partir de aquel momento, pues Zugarramurdi se convierte pues en una pesadilla, porque las acusadas confesaron ser brujas a causa de las presiones y pidieron perdón al pueblo, ¿eh? Pero bueno, ya todos veían brujos por todas partes, los vecinos, bueno, incluso en los animales, Juan Carlos, en los perros, en los cerdos, en las cabras, hacían pruebas con los animales. Por ejemplo, a una cabra le cortaron una oreja por la noche, y al día siguiente vieron una anciana que le faltaba una oreja, y ya pues ya la acusaron de que era bruja, de que ella era la que por las noches era cabra y por el día era mujer. La psicosis colectiva pues se descontroló y los vecinos pues asaltaban las casas en busca de sapos, de ungüento y de cualquier elemento pues delatador. El párroco, con la avalancha de denuncia, presionaba a todos los vecinos para que confesaran. La parroquia se convirtió en el centro de confesiones de Zugarramurdi y bueno, pues todos pidieron perdón, ¿no? Y bueno, y parece que el problema se zanjó dentro del pueblo. Hasta aquí bien, ¿sabes, Juan Carlos? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que cuando parecía que todo estaba ya solucionado, se presenta allí la Santa Inquisición, porque les había llegado noticia de todo lo que allí había ocurrido. Aquí es donde comienza el calvario, y aquí comienza también el proceso de Logroño, ¿no? Donde se juzga y se ejecuta a muchas personas. Este proceso duró 2 años. Y en autos de fe del 7 al 8 de noviembre de 1610, 6 personas fueron quemadas en la hoguera. Quemaron también a otras 5 personas que ya habían muerto allí en las mazmorras, pero fíjate que las habían sentenciado a muerte aún después de muertas. ¿Qué hicieron? Fabricaron unas efigies o unos muñecos en representación a tamaño real que simbolizaban a estos muertos y los quemaron en la hoguera.
O sea, que ya habían muerto los pobres, ya torturados, pero luego los volvieron a matar de forma simbólica, ¿sabes? El resto, pues, pudo sobrevivir por confesar y aceptar su culpa. Pero la gran realidad, Juan Carlos, es que todas aquellas personas eran inocentes, ¿sabes? Bueno, uno de los jueces de Logroño, Alonso de Salazar, este hombre evitó la muerte de muchos de los acusados, de muchísimos, Él dijo que, porque es que no se lo creía, no se creía lo que estaba ocurriendo allí. Él dijo que no hubo brujos ni embrujados, ¿no?, en el lugar hasta que se comenzó a tratar de ellos. Y es que la cosa es así. En la persecución, por brujería en España, al final, pues, fueron 59 las personas quemadas, ¿no? Hay muchas otras, pero bueno, estas son las que se contabilizaron. Que son las menos en España, Juan Carlos, porque, por ejemplo, en Alemania tú sabes que fueron 25.000 las víctimas que quemaron en la hoguera. Uh-huh. Sí, que está establecido en el común general pensar que la Inquisición más dañina en este sentido fue la española, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. Lo que sí que es cierto que fue la que más años duró, pero mucho más fue la que más años duró, y desde luego la que más escándalo tuvo fue la del caso este que te ha comentado de Zugarramurdi. Pero mucho más lejos de aquellas gentes ajusticiadas, entre comillas, en Francia, por ejemplo, Alemania, y qué decir de Inglaterra, ¿no? Ya te digo que cuando ocurrió estos hechos que he contado, en Francia habían quemado ya 80 personas, Fíjate. Ahí al lado. Pero pues voy, es que era inevitable hablar de este tema que no es una leyenda, ¿sabes, Juan Carlos? Es una realidad, uh-huh. Pero forma parte de la historia de Navarra. Navarra, el País Vasco, ten en cuenta que todo estaba unido, ¿no?, antiguamente, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Pero voy a pasar a una leyenda de allí de Navarra que me ha gustado muchísimo, que es la leyenda del Puente de la Reina. No sé si la has oído alguna vez. No he oído nada. Puente de la Reina, uh-huh. Que lo he estado viendo, la verdad que me gustaría visitarlo. Hay tantos sitios donde me gustaría ir, pero bueno. Es un pueblecito de allí de Navarra, ¿no? Y allí, pues, fíjate que se encuentran los dos principales ramales del Camino de Santiago, uh-huh. En aquel pueblo. Uno es el de Navarra y otro es el de Huesca, ¿vale? Y allí pasa el río Arga, Sobre ese río se construyó en el siglo XI un puente. Le pusieron el Puente de la Reina. Y en sus orígenes, pues parece que este puente estaba fortificado con 3 torres para evitar el paso a la villa de bandoleros y de enemigos, ¿no? Había una torre al lado izquierdo del puente, otra al lado derecho y una tercera torre en el centro. Y la que estaba en el centro del puente, pues colocaron a una imagen, una talla del Renacimiento de una virgen, la Virgen del Puy, ¿vale?, que es la patrona de esta villa, ¿eh? Pues en el año 1824 comienza a revolotear alrededor de esta virgen un pajarito. Este pajarito, allí le llaman choris. Uh-huh. Se escribe con TX, ¿vale?, pero se pronuncia al parecer choris. Y que es como se le denomina en la lengua esta vasco-navarra, ¿no? Y los lugareños pues pudieron comprobar con asombro que el choris limpiaba con sus aleteos el polvo y las telarañas que se iban acumulando en la imagen. Y luego bajaba al río, cogía agua en el pico y le daba a la Virgen en la cara, Juan Carlos. Y eso lo hacía muchísimas veces. El pajarito bajaba al río, cogía agua y se le iba echando a la Virgen en la cara para limpiársela. Pero primero revoloteaba muchísimas veces alrededor y le quitaba pues todas las telarañas, todo el polvo,
Pues ten en cuenta que esas torres no eran cerradas, eran abiertas, y en uno de sus arcos pues estaba esta imagen, ¿no? Y decían, bueno, que toda esta labor la realizaba el pájaro con mucho cuidado, ¿no? En el pueblo pues comenzaron a pensar que aquello se trataba de un milagro, ¿no? Y cada vez que aparecía el pajarito, pues era un gran acontecimiento para todo el pueblo. Bueno, empezaron a celebrarlo. Al parecer el chori iba cada primavera, y cuando llegaba la época, pues hacían allí fiestas, tocaban las campanas, lanzaban cohetes, y lo curioso de todo esto es que todo este ruido y todo este jaleo no parecía ahuyentar al pajarito, ¿sabe? Que él seguía limpiando la imagen de la Virgen sin alterarse lo más mínimo, ¿no? Esta visita del Choris a la Virgen del Puente duraron muchos años, más años que el ciclo máximo vital de un pájaro. Porque fíjate que comenzaron en el año 1824 y acabaron en el año 1843. Este pájaro estuvo yendo casi 20 años, Juan Carlos. Una barbaridad de tiempo. Claro, por eso te digo. ¿Qué ocurrió? Que en ese año el gobierno decide demoler la torre central del puente, ¿vale? Que es donde se hallaba la imagen de la Virgen. Y claro, la Virgen la trasladaron a la parroquia de allí de San Pedro, que es donde actualmente permanece. Y a partir de aquí, el Chori dejó de visitarla. Ya la Virgen está en su parroquia, está resguardada, ya no se ensucia. Pero fíjate qué historia, qué leyenda más bonita, ¿eh? Es muy bonita, de verdad. Sí, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a terminar con la leyenda también del cura Johannes de Bargota. Que bueno, que existe además películas, ¿eh? Yo no lo sabía, vamos. No sabía que había películas dedicadas a esta leyenda, ¿sabes? Este cura era de Viana, un pueblo pequeñito de Navarra, y vivió este hombre entre los siglos XVI y XVII. Todos le conocían como un brujo. Era cura, pero era brujo, porque se cuenta que en los días que eran muy calurosos, por ejemplo en agosto, que estaban allí los feligreses en la iglesia esperando la misa, el cura siempre llegaba a la iglesia cubierto con una capa y con un sombrero completamente cubierto de nieve, Juan Carlos. Uh-huh. Y él decía siempre que qué frío hace en los montes de Oca, sacudiéndose los copos de nieve, ¿no? Se decía que el cura cabalgaba sobre las nubes, y que esto ocurría sobre todo en la época en el invierno, pues no te percata, ¿no? Pero en las épocas de calor tú dices, bueno, y con este calor, ¿cómo puede una persona venir cubierta de nieve? Y por eso pensaban que volaba hasta montañas donde encontraba, bueno, él decía que iba a los montes de Oca. Me llama la atención y he visto que hay una película, yo no la he visto, creo que voy a verla nada más que por curiosidad, ¿sabes? Yo no tenía ni idea tampoco, fíjate. Oye, pues creo que se llama El cura de Bargota, la película. Pues nada. ¿Qué? No, que yo iba a decir que ya que has dicho el título, para aquellos que la quieran ver, pues... Pues el cura Johannes de Bargota o el cura de Bargota. Pero vamos, que ya por ahí, y además creo que hay varias, creo que he visto que hay 2 o 3 versiones, bueno, que hay varias películas, yo desde luego pienso verlas. Y nada, Juan Carlos, ¿qué más contar? Sobre todo la historia grande de Navarra, en lo de las brujas, todo lo que ocurrió con la Santa Inquisición, las leyendas de allí populares, tienen mucho en común con la del País Vasco, y yo ya he hablado de ellas, ¿no? Para que voy a repetir: el Basajaún, Amari, la diosa, ¿no? Las lamias, las sirenas. De estos personajes ya he hablado yo, ¿no? Cuando hemos comentado sobre el País Vasco, ¿no?
Por lo tanto, no me voy a repetir con estas historias que todo el mundo las puede volver a escuchar. La película, Concha, se llama La leyenda del cura de Bargota. La acabo de buscar ahora mismo por internet. Pues ya está. Pues La leyenda del cura de Bargota. Yo me la voy a ver. Concha, preparamos, si te parece, para fin de año las predicciones para el año 2021. Ya lo dejamos dicho en este programa, que intentaremos emitir antes de fin de año esas predicciones previstas según nuestra bruja particular Concha Vara. Pues sí. Yo creo que sí, ¿no? Este año lo hacemos... A ver qué es lo que nos depara el año 2021. Mientras no sea peor que este, vamos bien, ¿eh? Esperemos que no, pero no sé qué decirte, Juan Carlos. Vamos a tener que mandar muchos sigilos mágicos al universo para que se cumplan los mejores deseos. Un saludo a todos y un gran abrazo para ti, Juan Carlos. Un fuerte abrazo, Concha.